Muy buenísimos días, Lorena. Muy buenos días. Estamos en una Beauty Talk diferente. Yo me atrevería a decir que esto es más una Healthy Talk, porque hoy vamos a presentar una nueva línea que lanzamos en Luxmetic, que es Luxmetic Med. Esta línea tiene nombre y apellido, tiene protagonista y tiene algo muy diferenciador, y es que, fundamentándonos en las bases que tiene Luxmetic, que son la ciencia, el rigor, la seriedad y sobre todo el acompañamiento al paciente y mejorar vidas, Luxmetic lanza una línea de la mano de profesionales de la medicina para mejorar la salud respiratoria, nada más y nada menos. Lorena Comeche, neumóloga, responsable junto al doctor Chávez de la unidad de respiración del Hospital Quirón aquí en Madrid, que son las dos personas que han estado, los dos profesionales que han estado junto con nuestro departamento técnico protagonizando la formulación de dos productos de los que vamos a hablar hoy acerca de la salud y la mejora y yo diría la integridad del aparato respiratorio desde un punto de vista holístico, natural y con un abordaje diferente al de la medicina tradicional, ¿no? Sino estar con el paciente en un 360 grados. Bienvenida, Lorena, me encanta que estés aquí y vamos a hablar de una temática realmente interesante. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Yo creo que la primera pregunta que no puedo dejar de hacer, porque claro, después de tanto tiempo trabajando con la piel, trabajando con dermatólogos, trabajando con farmacéuticos especialistas en dermocosmética, y la frase más utilizada en tono de mea culpa también por mí, la piel, el órgano más extenso y más expuesto que tenemos, y el día que yo me siento con el doctor y con Lorena y me dicen que el pulmón es el órgano más expuesto y más extenso. Por favor, Lorena, acláranos este tema. ¿Es el pulmón? Sí, es el pulmón, es el aparato respiratorio. Cuando los médicos explicamos el aparato respiratorio, muchas veces utilizamos un símil, que es el de un árbol, que cuenta con dos partes. Por una parte está el tronco y las ramas, y por otra las hojas. El tronco y las ramas son las vías que llevan el aire hasta los pulmones, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos. Si toda esa superficie la ponemos en línea, suma unos 2.000 kilómetros, la distancia entre Madrid y Berlín. Por otro lado están las hojas, los alveolos, donde se produce el intercambio gaseoso, cogemos oxígeno y eliminamos el carbónico. La superficie alveolar de un adulto está entre 80 y 140 metros cuadrados, versus a los 2 metros cuadrados de superficie de piel. Además, el pulmón está expuesto al exterior continuamente, a la calidad y a las características del aire que respiramos, también la humedad y la temperatura, que juegan un papel importante. Y lo hace continuamente y sin ningún grado de protección, al contrario que puede pasar con otros órganos, como por ejemplo la piel, que podemos proteger con ropa o con cremas protectoras. Y trabaja continuamente, 7 días a la semana, 365 días al año, 24 horas al día, hinchándose y deshinchándose. Más de 20.000 veces al día, más de 6 millones de veces al año. ¿Te imaginas si a la piel la estiráramos de ella y la soltáramos más de 20.000 veces al día? Pues eso es lo que hacemos con nuestros pulmones. Wow, la verdad que el dato es revelador y no le damos tanta importancia, pero doctora, ¿qué importancia tiene la salud respiratoria y la salud global? Yo creo que no le damos tanta importancia porque, bueno, pues a lo mejor yo creo que hay causas latentes, pero que no nos condicionan tanto a nivel vital, y ya cuando viene la problemática es cuando nos preocupamos, pero realmente, ¿qué impacto tiene la salud respiratoria en la salud global del individuo? Pues tiene mucho impacto porque el pulmón, el aparato respiratorio, por la gran exposición que tienen al exterior, pues y por la fina capa que separa el alveolo del capilar, es la puerta de entrada al resto del organismo de múltiples sustancias. Además, como te decía, le exponemos continuamente a la calidad del aire que respiramos. Estamos sometiéndole a la contaminación, al tabaco, al humo de los incendios, al frío, al calor extremo, a las infecciones. Todo eso va generando un estrés oxidativo sobre los tejidos
del pulmón, los va degradando, los va envejeciendo y hace que perdamos capacidad pulmonar de forma progresiva. Y entonces el aparato respiratorio es menos eficaz a la hora de captar el oxígeno que necesita el resto del organismo para funcionar correctamente. Y esto genera que el resto del organismo también pues, sufre mecanismos de inflamación, de estrés oxidativo, activa mecanismos de defensa, de reparación y claro, va provocando un desgaste global. No solamente es importante para prevenir enfermedades respiratorias, sino también es importante para prevenir el resto de enfermedades. De hecho, hay estudios recientes que afirman que adolescentes que tenían menos capacidad pulmonar tenían más riesgo de sufrir enfermedades no solo respiratorias, sino también del resto del organismo. ¡Wow! Claro, al final yo creo que un nexo de unión, ¿no? Es la puerta de entrada. Wow. ¿Qué señales tempranas actualmente incluso ignoramos y pueden ser señales de futuras enfermedades respiratorias de mayor índole? Muchas veces no es infrecuente que veamos en consulta pacientes que minimizan síntomas. Es frecuente encontrarte pacientes que, bueno, yo es que me fatigo, pero me fatigo ya desde pequeño, ya es que yo era muy malo en los deportes, o me fatigo subiendo escaleras, pero es que eso es como, será la edad, ¿no? Sobre todo es mayor el normalizar los síntomas en el caso de pacientes que fumen o que tengan una enfermedad respiratoria subyacente, como es el caso del asma. Y lo que hay que normalizar, Julia, no son los síntomas. Lo que hay que normalizar es el chequear la salud respiratoria. Igual que chequeamos... No lo hacemos. Y chequeamos nuestro colesterol, nuestro corazón, el resto de otros órganos. Y hoy en día tenemos pruebas de función respiratoria que nos aportan muchísima información acerca de cómo funcionan tus pulmones. Y son no dolorosas y no invasivas, y con eso y una breve entrevista con un especialista tienes una información detallada de cómo están tus pulmones. Muy fácil. Es bárbaro, y yo creo que está muy relacionado. La segunda pregunta, o la siguiente pregunta que venía era un poco ¿cómo consideras que debemos de prevenir? ¿Cómo consideras cuál es un poco la pauta de prevención para la población en general para adelantarnos, ¿no? Para que no llegue el paciente que llega a consulta? Yo creo que esto es cierto. A un ginecólogo le llega gente totalmente sana y por una revisión y porque hay que hacerlo, o a un urólogo porque estamos muy acostumbrados, pero sin embargo a un neumólogo o estás con un problema o no vas, ¿no? No, la mayor parte de los pacientes que vemos en consulta vienen a consultar porque tienen síntomas. He de decirte que en los últimos años sí que hay cada vez un poquito más de conciencia de salud respiratoria y nos encontramos gente que viene pues porque ha estado en ambientes, se ha expuesto a ambientes de determinada contaminación o determinadas exposiciones y quieren saber cómo ha impactado eso en su salud respiratoria. Cada vez vienen más a consulta, he tenido una infección respiratoria, quiero ver, o una neumonía, quiero ver cómo se han quedado mis pulmones. Claro, pero vamos ante el miedo, sí, no por la prevención. Sí. Vamos porque hemos estado respirando en un lugar determinado o porque hemos sido fumadores durante mucho tiempo y queremos ver, cada vez más o porque he tenido una super enfermedad, estoy ingresado y tengo miedo. Pero no voy porque yo diga, ostras, igual que voy a ver la salud de mi ovario en caso de una mujer o la salud de cualquier, bueno, incluso el corazón yo creo que se revisa mucho más, pero el pulmón, oye, a no ser que haya tenido miedo por algo, creo que no voy, ¿no? Fíjate con lo expuestos que están, claro, con el trabajo. Eso es lo que a mí me está sorprendiendo. Días, Eso es lo que a mí me está sorprendiendo y debo decir que, bueno, pues todo este proyecto a mí me emociona mucho porque, jolín, me he dado cuenta que eran los grandes olvidados. Y ahora hasta los tengo en consideración diariamente cuando respiro. Digo, pobrecitos, qué barbaridad, qué trabajo. Y es verdad, o sea, luego lo piensas y es verdad que son los que más trabajan. Entonces, sí, pues ligado un poco a eso, ¿quién es el paciente que más va a consulta? El que tiene miedo. Si lo piensas, me han nombrado gente que tiene miedo porque ha ocurrido algo recientemente, ¿no? Y en cuanto a las edades, Lorena, ¿qué edades son las que más veis? ¿Realmente ya pacientes de edad más avanzada? ¿Hay concienciación en la gente joven, sana? A ver, el paciente respiratorio es un paciente adulto y mayor. Es verdad que cada vez vemos
como decía, pues pacientes un poquito más jóvenes que vienen porque no respiran bien, porque han tenido una infección respiratoria y mantienen síntomas, porque padres que nos traen a hijos porque han empezado a fumar en torno a los 13, 14 años o a vapear y empiezan con síntomas, pero es verdad que el paciente clásico respiratorio es un paciente adulto. Adulto, ¿verdad? Afortunadamente, la verdad, cuando hablamos ya de paciente, ¿no? Y no de persona que se preocupa, ojalá cada vez tenga ahí generaciones más jóvenes en consulta a modo preventivo y ojalá cada vez la gente que llega como paciente sea cada vez más mayor, ¿no? Hablabas de fumar, fumador versus exfumador y versus no fumador. ¿Cómo catalogaría el tejido de esos tres escenarios? Mira, si es muy diferente, si no... El tabaco genera una inflamación y genera una inflamación sobre los tejidos, hace que se disminuya el sistema inmune a nivel del pulmón, del tejido pulmonar y nos hace pues, más susceptibles a infecciones respiratorias. Altera el mecanismo mucociliar, ese mecanismo de defensa que tienen las células de nuestro organismo para barrer, para limpiar y llevar al exterior, para evitar que entre pues, contaminantes, sustancias nocivas, pues también se altera. Y esa inflamación va generando un estrés oxidativo sobre los tejidos, los va degradando, va haciendo que se pierda capacidad pulmonar, va al final pues rompiendo todas las fibras de elastina, de colágeno y predispone a enfermedades, EPOC, enfisema, al cáncer de pulmón. Además, si hemos empezado a fumar a edades tempranas, cuando se está produciendo un desarrollo de la capacidad pulmonar, o pues todavía es más si se está fumando en la adolescencia, porque se está desarrollando la capacidad pulmonar y hace que no lleguemos a unos buenos picos de capacidad pulmonar. Cuando se deja de fumar, ese estímulo inflamatorio desaparece y se tiende a normalizar los tejidos. Pero si el daño que se ha producido sobre el tejido es muy importante, puede ser que no se recupere del todo. Por eso es importante dejar de fumar cuanto antes, dejar de exponer a nuestros pulmones a una sustancia que lo degrada, lo inflama, lo degrada, lo destruye y que es un factor de riesgo de cáncer de pulmón. Complementariamente, pues todo lo que podamos hacer para bajar esa inflamación, ese estrés oxidativo, pues como suplementación, como Longevity, por ejemplo, pues puede ser bienvenido, pero desde luego lo importante es dejar de fumar y cuanto antes. Qué interesante y aunque parezca que no es verdad que bueno, cada vez más la gente tiene más concienciación, que el no beber como un vapor, como no sé qué, no sé cuánto, y al final creo que es un problema real, ¿no? A mí es lo que me está gustando muchísimo de toda la conversación y que es lo que más me apasiona de este proyecto, es que aquí hablamos de tejido. Entonces, cuando hablamos de tejido, yo llevo ya mucho tiempo hablando de tejido, y entonces me ha emocionado en nuestras primeras conversaciones cuando hablamos de estrés oxidativo, pérdida de colágeno, pérdida de elastina. Es que, si lo pensamos, es todo lo mismo. Sí. Hablamos de tejido, de oxidación, de deterioro del tejido. Entonces, lo apasionante de los suplementos que hemos desarrollado juntos, o incluso de cualquier suplementación que haya colágeno, elastina, es que muchas veces tomamos y pensamos que esto es piel, pues pulmón, y no, esto es tejido. Entonces, los beneficios son tan enormes. Este suplemento, tú hablabas de Longevity, es cierto que es un suplemento súper formulado para estimular esa elasticidad, salud del tejido, frenar el daño oxidativo, mejorar y ayudar a ese pulmón que está constantemente estirándose. Pero seamos francos, esto le va a beneficiar a la piel, le va a beneficiar al resto de órganos, va a beneficiar, por supuesto, a nivel oxidativo a nuestro sistema global. Entonces yo creo que la parte más interesante es entender que cuando nos oxidamos por completo, que cuando perdemos el colágeno lo perdemos por completo, y algo tan banal como la arruga es lo que nos hace tomar colágeno, y sin embargo
no nos damos cuenta que esto está teniendo, o debemos de darnos cuenta que esto está teniendo un beneficio directo en el resto del cuerpo, ¿no? Y yo creo que esto es lo interesante, que es los suplementos que hemos formulado que están muy ligados a digamos, la salud integral de nuestros tejidos, teniendo en cuenta que el pulmón es el órgano con mayor metros de tejidos de nuestro cuerpo, eso ¿no? es. Pero puede tener muchísimos beneficios añadidos. Y de ahí también, pues, extrapolado al producto que lanzamos para el reequilibrio del microbioma, expuesto a todo, porque el microbioma tenemos en todos sitios, tenemos en la piel, tenemos entre los órganos, tenemos ese reequilibrio global del microbioma. Yo creo que por ponerle colofón está un poco esta limitado, que tendremos muchas más porque me interesa muchísimo la temática y seguro que al público también, es titular la importancia de la prevención fundamental y pues sí, y estar al día de nuestra salud respiratoria. Y dos, ya existen suplementos que nos ayudan a mantener, mejorar y promover la salud de nuestros tejidos a nivel global, y eso tiene un impacto directo en salud respiratoria, ¿no? No sé, así es. Así es. Tenemos hasta ahora, date cuenta que, mira, el pulmón cuando nacemos todavía sigue madurándose y seguimos desarrollando capacidad pulmonar hasta los 25 años. Y luego después comienza un proceso de envejecimiento, inicialmente leve, pero luego después un poquito más acelerado, dando finalmente lugar a síntomas, ¿no? Pues hoy sabemos que el 10% de los niños y adolescentes no tienen desarrollos pulmonares normales y que un porcentaje de personas a partir de los 30 años tienen procesos acelerados de envejecimiento. Entonces, el poder identificar ambas situaciones de forma precoz nos permite establecer medidas de actuación y hacer que se normalicen esas trayectorias. Y eso es muy importante. Por eso es importante que actuemos cuanto antes, las identifiquemos y actuemos. ¿Cómo? Pues por medio de prevención de infecciones, evitar la exposición a irritantes, ejercicio físico, por supuesto, pero es que ahora tenemos una suplementación. Longevity está diseñado y formulado específicamente para mejorar, optimizar la capacidad pulmonar, mejorar la salud respiratoria a corto y largo plazo, mejorar ese sistema mucociliar que ayuda a limpiar a las células de esas sustancias nocivas, las células respiratorias de esas sustancias nocivas, y a disminuir la inflamación y el estrés oxidativo. Y Biome Pro, un conjunto de probióticos, prebióticos y equinacia que te ayudan no solamente a equilibrar el microbioma. Tenemos que hablar un día del microbioma y del eje intestino-pulmón, que es súper interesante, y la repercusión que tiene en el resto del organismo. Eje intestino-pulmón, eje intestino-piel, eje intestino-cerebro. En esta visita que hemos hablado de esto, es brutal. Las características que comparten ya desde nuestra vida, desde las primeras semanas de gestación, ¿no? Entonces, Biome Pro te ayuda a ese equilibrio del microbioma, a prevenir las infecciones respiratorias con ese refuerzo que da al sistema inmune, y regular la inflamación. No solamente hace que prevengas las infecciones respiratorias, sino que nos recuperemos antes y mejor. Claro. Más sostenida. Debo decirte que cuando, yo este proyecto lo he hablado con algunos expertos en otras temáticas, pero la emoción ha sido espectacular cuando han visto las formulaciones en cuanto a, es que esto es una fórmula bárbara para infinidad de temáticas relacionadas, por supuesto, con belleza, pero con bienestar, salud a nivel general, ¿no? Entonces, yo creo que es un paso al frente, sin duda, un paso al frente en algo que a mí me apasiona tremendamente, y normalmente los médicos que se sientan en esta Beauty Talk están muy ligados a esto, es el tratamiento integral del paciente, es el abordaje del paciente desde otra perspectiva, por supuesto la medicina tradicional como protagonista del abordaje del paciente, pero sí que es cierto que el abordar al paciente desde un punto de vista más holístico, más pausado, más natural, también el paciente lo agradece, lo reconoce, y estamos un poco en esa ola, ¿no? De decir, oye,
quiero cuidarme, quiero tener un estilo de vida saludable, y quiero que me acompañe pues, bueno, pues una alimentación saludable, un ejercicio físico acorde y también una suplementación lo más natural posible que me ayude a prevenir o incluso a mejorar enfermedades o situaciones de crisis a nivel salud, eso ¿no? es que eso se va a ver en todo tu organismo, en tu energía, en tu concentración, en tu estado de ánimo, en todo. Se nota a nivel global. Absolutamente. Pues Lorena, la primera de muchas, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Tiene que venir también el doctor Placer. algún día para que le conozcan y para que vea un poco la segunda cara visible de este proyecto. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente visita. Muchas gracias.